ya estarían viendo. Muy bien, bueno, primero que nada, gracias a todos por conectarse. La idea, obviamente, como mencionó Marco Antonio, es que tengamos un diálogo sobre las mejoras. Mejoras, novedades, actualizaciones, son sinónimos que vamos a ir viendo. Tengamos en cuenta que, más allá de que esté vigente la versión 2026, tenemos que ser precavidos porque es una herramienta nueva que cada vez que tiene una mejora requiere cada tanto una actualización. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, si tenemos algún imprevisto, a un error, a un cierre inesperado del software, tengamos precaución además de enviar el informe, porque es muy importante que cuando sale el error, te va a pedir obviamente tu correo, va a tomar obviamente a veces datos de tu propia cuenta, pero el tema es que ese reporte es clave. Sin eso, obviamente los problemas van a ser un poquito más difíciles que sean enterados por Autodesk, pero tenemos que tener en cuenta que esto va sucediendo y tiene que ser parte de nuestro flujo de trabajo cuando experimentamos estas herramientas. Otro aspecto también a tener en claro, ¿no? Es que estamos usando, aunque es Revit 2026, en Revit 2025, por ejemplo, las últimas actualizaciones que tiene el 25, hay mejoras que están incluidas acá. Así que a veces se toma como que, como es Revit 2026, y yo hago una operación y uno dice, no, pero en 25 lo puedo hacer, sí. Es novedad del 26 que ya estuvo incluido en algún aspecto en el 25, y entonces va a ir un poquito esa tensión de que a veces uno cuando quiera comparar una versión contra otra diga, pero si esto ya estaba funcionando. Bueno, depende de cuándo yo instalé el 25 y qué actualización tengo el 25 para poder comparar. Así que bueno, eso ténganlo siempre presente. Bien, dicho eso, vamos a ir empezando con distintos bloques. La idea es que veamos algunas mejoras que tenemos a nivel global, otras que son de arquitectura, otras de estructura y otras de instalaciones. En el medio claramente se funden conceptos que podemos aplicar en distintas herramientas porque está todo integrado, pero bueno, es poner algunos ejemplos de contexto para que vayamos viendo. Primero que nada, primer archivo que voy a estar mostrando es el que viene por ejemplo, ¿no? Que es para que lo podamos manipular, ¿no? Tal cual emblemático que tenemos de las últimas versiones, pero después voy a estar mostrando proyectos personales, algunos muy antiguos que me permiten mencionarles algunas incidencias que puedan experimentar, pero bueno, la primera actualización que uno puede, bueno, sobrellevar, digamos, cuando estamos trabajando en una vista 3D, que tenemos coordinación y también aplica para los elementos 2D, es que tenemos en el margen superior la opción de gráficos acelerados. Esto es una vista previa que nosotros podemos experimentar, pero dentro de los términos de uso que tiene Autodesk, puede que obviamente tenga su mejora posterior o quede pausado. Así que tengan en cuenta que esta opción que yo voy a ir habilitando, que me va a ver, van a ver ustedes un impacto gráfico, prácticamente tienen que tener en cuenta que puede que después no perdure o tenga unos cambios a futuro. Así que por ahora es justamente por eso se llama vista preliminar. Así que yo la voy a habilitar para que vayamos viendo. Voy a darle en aceptar y van a ver brevemente un cambio, por ejemplo, en temas gráficos de la vista y la fluidez. Por ejemplo, ahora yo me puedo mover mucho más fácil. Fíjense, cuando me alejo, me acerco, noto obviamente el patrón de diseño que tiene la envolvente, pero cuando lo desactivo, vuelvo a a la normalidad, que a veces uno se aleja y hay objetos que desaparecen, que obviamente vuelven a aparecer, unas texturas que no se notan, ¿sí? Fíjense que acá lo de la envolvente tarda en aparecer. Entonces, ese pequeño delay, digamos que lo estaríamos suprimiendo con esta opción. Lo importante es que tiene unas limitancias, porque obviamente, como digo, es una cuestión preliminar, pero si tenemos algunos filtros gráficos y demás, algunas cosas no se van a comportar como deseamos. Y ahora voy a mostrar cuáles son. Pero es importante que este menú, digamos, nosotros entendamos, primero, que más allá de que lo podemos poner en otras posiciones, va a depender obviamente de nuestras opciones en la cuestión de hardware que tengamos también en nuestro equipo, porque yo no puedo dar una aceleración, por ejemplo, de hardware o gráfica si por ahí no tengo los recursos necesarios. Así que hay veces que habilitar una opción genera el efecto contrario. Así que en este caso hay que tener obviamente la precaución clara. Voy pasando a otro aspecto que está relacionado con esto, que es, bueno, si notamos una mejora gráfica, acá es un proyecto, no lo tengo habilitado, pero van a ver que en breve va a empezar a andar más fluido. Yo lo que tengo cargado acá son modelos justamente de coordinación. Y para que vean que justamente cuando yo lo habilito, se neutralizan. Nosotros cuando estamos justamente colocando en la ficha insertar modelos de coordinación, los podemos hacer local o a través del Autodesk Dock. Acá se va a conectar a la cuenta, denme un segundito. Y nosotros podríamos justamente vincular archivos IFC, acá ya se cargó, podría cargar distintos formatos, obviamente que esta parte está conectada con el Desktop Connector y la plataforma de Autodesk Construction Cloud,
pero también lo puedo hacer de forma local. Lo interesante de esto es que efectivamente yo acá tengo cargado lo que es un CAD, generado obviamente en Revit, pero exportado en sólidos ASIS para que se pueda ver en 3D. Y también tengo acá, del mismo proyecto que es el que está acá en el costado, tengo justamente un archivo IFC. Los IFC tuvieron su mejora, obviamente en la cuestión de carga de información, funcionan un 50% más rápido, y la aceleración de esta de gráficos, por norma, nos dice que funciona hasta 4 veces más la velocidad de fluidez en las vistas. Pero bueno, cuando yo habilito, por ejemplo, esta opción, y me sale obviamente los comentarios de que, bueno, va a pasar algo, los objetos desaparecen, pero están ahí, ¿sí? Así que esto también se ve impactado, por ejemplo, en temas de familias donde por ahí estás en el editor de familias, tenéis habilitado esta opción y se empieza como a frenar un poco más. Así que, nada, es algo que a mi criterio es muy positivo, porque hay proyectos que son muy complejos y la verdad que se nos aceleren las vistas viene bien, pero bueno, hay una puesta en marcha sobre eso. Ahora, este tipo de objetos que además que han tenido, ¿no? de mejora, acá tengo este FC que les mencionaba, es que, por ejemplo, como es un modelo que está subido a la plataforma de Autodesk, significa que tiene, digamos, un versionado. Alguien va a poder elevar la versión del archivo IFC, NWC o archivos CAD y demás. Lo que va a tener interesante ahora este módulo es que, por ejemplo, si yo vengo a la parte de colaborar, voy a poder ir a lo que son cambios de modelo de coordinación. Y acá, bueno, según el que yo seleccione, acá estoy seleccionando este objeto, me va a marcar resaltado, obviamente, según la versión que yo quiera comparar en el modelo directamente. Hay operaciones que nosotros en la plataforma los podemos hacer, pero lo interesante es que vienen más herramientas a sumarse a esto. Esto claramente es un punto positivo que ya también estábamos viendo en otras versiones, pero bueno, nosotros podemos ver qué objetos, por ejemplo, han sido modificados, algunos cuales fueron añadidos, y si en el caso hipotético, alguno fue eliminado. No solamente esta vista, sino si voy a una sección y demás, me va a resaltar el objeto. Y bueno, voy a tener las clasificaciones acá como tales. Lo que se nos abre ahora son el tema de las categorías. Yo voy a desactivar un segundito con esta opción para que lo podamos ver, pero si yo, por ejemplo, selecciono bueno, un elemento de la vista, vamos a esperar un segundito para que veamos cómo funciona. Acá voy a poder seleccionar objetos que voy a tener ahí, pero esos objetos pertenecen a una categoría, que si yo voy a la parte de visibilidad de gráficos, desde el VG, el modelo de coordinación, acá voy a poder prender y apagar obviamente estos archivos. Pero si venimos al IFC, vamos a ver, por ejemplo, lo que son las categorías y estos elementos puntualmente, ¿no? Dependiendo obviamente de las clasificaciones que yo tengo, acá tengo muchos de índole de fontanería, pero podríamos cambiarle justamente el color. Entonces, eso nos va a dar un agregado positivo porque algunos elementos los voy a poder resaltar, ¿sí? Pero bueno, depende también de la exportación que yo tenga, ¿no? Temas gráficos a exportar de estos archivos, pero ahora se nos abrió estas opciones. Esto también impacta para el CAD. Por ejemplo, en este caso, si yo selecciono con Tab un objeto, puedo hacer clic derecho y ocultar, por ejemplo, la categoría. A mí, lo mismo lo puedo hacer desde el VG, ¿no? De visibilidad de gráficos. Pero lo interesante ahora es que, según los objetos que yo seleccione, puedo ocultar acá la categoría, ¿no? Y me va a ocultar ahí los pilares, ¿no? Aunque es un CAD, ya te da unas ventajas también interesantes para tener ahí a la mano, ¿no? Entonces, las clasificaciones se van sumando como ingredientes. Esto es a nivel global, no importa arquitectura, estructura, ni nada menos. Pasemos ahora un segundito en el mismo proyecto para dar una de las mejores que creo que estas fueron sustanciales para nosotros. No sé si algunos de los que están participando seguramente entraron en el dilema, esto siempre pasa cuando estamos trabajando con muros arquitectónicos, el deseo de entender, bueno, tengo en el proyecto archivos que he manejado muros, obviamente, de muchas capas, ¿no? Lo que sería la multicapa que tenemos. Vamos a tener la estructura, los acabados y demás, y por temas de necesidades van a empezar a hacer muros independientes con los acabados, ¿no? Esto que a veces, obviamente, por el nivel de desarrollo que tengamos en el proyecto, lo empezamos a meritar, el problema es dibujarlo. ¿No? Siempre nos lleva muchísimo tiempo empezar a dibujar muros con la finalidad de tener un control del modelo. Porque claramente uno divide justamente las partes de un muro para tener un control constructivo, pero ese control constructivo se va en tiempo del que lo está ejecutando. ¿Cuál es la mejora acá con este punto? Bueno, independientemente que este modelo tiene como 10 años y tiene muros de distintas, o sea, hay muchos muros con distintas composiciones, acá lo que quiero hacer es un ejemplo rápido para comentarles de que estos aspectos que vamos a poder hacer es modelarlo más rápido.
¿Cómo lo haríamos, digamos? Lo que haríamos primero sería dibujar una habitación, o sea, colocaríamos acá una habitación, acá en estos espacios hay habitaciones, y esas habitaciones, al tener un dato que es el perímetro que absorben, van a poder utilizarlo, digamos, el software para crear justamente los muros. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono un muro como este, pongo crear similar, ¿no? Para crear alguno, voy a tener, independientemente de las herramientas de dibujo, que estoy haciendo un montón de clics para armarlo, puedo usar la opción de colocar por habitación. Cuando uso la opción esta, colocar por habitación, elijo el tipo de muro claramente. Acá cuando dejo el cursor se va a notar apenas, pero me voy a acercar un poquito. Van a ver que hay como una línea que se marca en rojo, pero si aprieto Tab lo va a saltear, no va a tomar, por ejemplo, el pilar como elemento de división o delimitación, digamos, del espacio. Entonces, yo lo que voy a hacer es un simple clic para que vean que con esta operación ya directamente se me van a construir los muros. O sea, acá es uno solo que tiene varias capas, ¿sí? Pero lo importante es que dependiendo del objeto que yo seleccione, me va a tomar la información. Obviamente acá hay que resolver cuestiones, ¿no? Temas de uniones con las carpinterías, esto hay que unir, cortar, para que tengamos el efecto deseado, pero la cuestión es que en un solo clic lo podemos ir armando. Además, si fuera el caso que tenemos alguna situación donde tenemos que poner algún muro que fuera de índole justamente específica, ¿no? Por un tema de protección contra incendio y demás, bueno, yo podría seleccionar este muro para crear y acá tengo la opción de colocar por segmento. Ya no es que tome todo el perímetro de la habitación, sino un segmento que pueden ser caras de los elementos. Si yo habilito esta opción, también hay que tener muy en cuenta que podemos usar la opción de unión y bloqueo automático, porque si se mueve, ¿no? El muro que está relacionado, digamos, el original, el primero que está en contacto con la habitación, va a tener que moverse estos. Entonces, eso también nos ahorra muchísimos clips, que es algo que ya venía de otras versiones que lo podíamos aplicar. Entonces, yo voy a utilizar ambos, que es lo que necesito, y acá simplemente, cuando pasar el cursor, ven, símbolo de prohibido y símbolo de que lo puedo hacer el clic, se va a colocar esa capa, ¿no? Así que directamente lo tenemos fácil. Lo que hay que tener precaución son dos aspectos. Primero que nada, hay que editar el tipo o la estructura, ¿no? Del tipo del muro. Y en la parte justamente de estructura, vamos a ver un cambio. Antes, nosotros cuando hacíamos estos muros, que tenían una capa, o dos capas, tres capas, porque queríamos tener esta independencia, teníamos o sea, nunca lo podíamos sacar, digamos, de lo que es contorno núcleo. Siempre nos quedaba una capa, que lo voy a subir un segundito, siempre nos quedaba una capa. Esa capa tenía una función. Esta función, por defecto, siempre poníamos que era la de estructuras, porque tenía prioridad uno. Ahora, primero que nada, ya podemos sacarlo del núcleo. Eso nos va a permitir, obviamente, apagar, obviamente, por función, que ahora le voy a mostrar. Pero lo interesante es que ahora yo ya tengo dividido la parte de función de prioridad, que la prioridad es justamente vamos a decir, la cuestión más técnica es que un elemento que tiene una prioridad, una jerarquía, por ejemplo, 1, va a buscar la continuidad de unión geométrica con otro que tenga 1. Entonces, con eso nosotros vamos armando los encuentros, no solamente de los muros, sino de elementos como suelos, por ejemplo, y demás. Entonces, todos los elementos que tienen multicapa tenemos esta cuestión de prioridad, que antes estaba justamente colocada acá. Ahora la tenemos dividida, así que yo podría pensar que un acabado es prioridad 1, por ejemplo. Esto, para algunos podría decir, bueno, se me multiplica las matemáticas porque voy a empezar a tener distintas prioridades para cada cosa. Bueno, claramente te da una posibilidad, pero si lo empezamos a usar sin conocimiento y causa, lo que va a pasar es que se nos va a hacer más complicado controlarlo. Pero el dato más importante es que lo podemos sacar, ¿sí?, del contorno núcleo y nos quedaría de uno de los lugares. Acá es muy importante que no es lo mismo que esté de la cara interior que exterior, porque esto hace que tome otra referencia de lo que es el perímetro de la habitación, así que te puede quedar invertido. Así que en el caso que te quede invertido, es lo más probable que acá las capas tengas que subirlas o bajarlas porque tu elemento que es un elemento interior, entonces tiene que estar del contorno núcleo hacia abajo. Y si es un elemento de envolvente, te va a convenir obviamente que esté en cara exterior, ¿sí?, independientemente de lo que sea acá la línea de ubicación. Entonces yo podría seguir colocando más muros, voy a poner acá otro verde, ¿sí? Voy a poder seguir colocando más muros porque va a ir tomando acá progresivamente obviamente el perímetro de habitación se va a reducir porque estos elementos se están delimitando, entonces voy a poder empezar a hacer muchos muros tras otros, ¿no? Eso es lo importante. Acá obviamente estoy colocando muchos objetos que se están repitiendo, por eso me sale una advertencia, pero para que vean que funciona muy bien. Esto aplica
para que lo tengan en cuenta, para, como yo mencionaba anteriormente, de la visibilidad de gráficos, cuando vamos a la parte de muros, podemos acá apagar algo que estaba, que eran las capas que no son de núcleo, ¿sí? Apagarlas. Directamente se van a apagar, obviamente, todas las que no están dentro del contorno núcleo. Y en otros sectores de este proyecto, que obviamente esto, como yo le decía que es viejo, van a ir quedando algunos que lamentablemente, como en una capa sola, podemos verlo rápidamente, tiene algo que está dentro del contorno, ¿sí? Independientemente de qué función tenga. Entonces lo interesante es que ahora sí podemos usar una opción que ya teníamos antes, que bueno, sin esto igualmente nos quedaban muros sueltos, así que ahora lo tenemos mejorado. Aspectos a mencionar con esto, aplica para muros que son obviamente inclinados, va a tomar perfectamente la información, sabemos que en Revit tenemos ya la opción de sección transversal, acá vertical inclinado y demás, así que lo va a tomar bien, y no siempre tiene que estar la habitación cerrada, pueden estar los extremos un poquito abiertos, igualmente va a tomar la delimitación, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un espacio, un recinto, donde justamente sus esquinas, acá bueno, bastante reducido, lo voy a hacer acá un poquito, yo hago una habitación, cualquier habitación, ¿no? Que yo necesite, voy a colocar alguna acá. Esto lo va a tomar, ¿ven? La habitación sigue estando, la referencia está, ¿sí? Lo importante es que si hago muy amplio la distancia, obviamente la habitación dice, bueno, ya este recinto no está cerrado y el usuario está haciendo cualquier cosa. Pero una vez que lo hacemos más reducido, lo podríamos tener. El tema es que acá nos podría dar problema las uniones, así que hay que revisar cada encuentro para ver que esté bien antes de utilizar la herramienta. Eso como primera instancia. Después, siguiendo un poquito la parte global de lo que es la parte de documentación, acá voy a dar dos aspectos. Nosotros ahora tenemos la posibilidad en la parte de las secciones que tienen un símbolo cargado, ¿sí? Acá tenemos los extremos, que son de llamadas, que si yo entro acá, tiene una familia. Estas familias, obviamente, yo las puedo ir ingresando, ir buscando el objeto, y ahora podremos ponerles parámetros compartidos. Entonces, ¿qué es la ventaja de esto? Que prácticamente en un símbolo, prácticamente que lee nada más el número sección, a qué plano está, porque acá esto lo que va a dar, acá le puse un signo de interrogación porque tiene un parámetro compartido. Significa que yo toco esta sección, en un proyecto la coloco, puede ser una sección, una llamada, que acá por eso las tengo sueltas, y simplemente con seleccionar la sección, que es la vista, tengo acá un parámetro que se llama compartido, para cómo, o sea, se llama así, porque es un parámetro compartido de texto, y podría poner alguna indicación clave que me permitiría a mí comunicar algo en la planta sin que tenga un texto aislado. ¿Sí? Antes nosotros o teníamos que poner un texto o utilizar otras propiedades internas para que aparezca algo, pero era a nivel global. Ahora podemos hacerlo fácilmente para poder comunicar algún comentario muy sencillo, ¿no? Acá vamos a poner boutique, entonces va a ir apareciendo solamente como de ejemplar de esta vista esta referencia, ¿no? Así que esto también es interesante porque, bueno, nos ayuda bastante a trabajar. Lo único, trabajar con parámetros compartidos y editar, obviamente, nuestros elementos para que tengan incorporados esos datos. Ahora bien, otro aspecto que está dentro de este rango, después cualquier cosa van consultando, la idea es que ustedes tengan la interacción, como ahí menciona Marco Antonio, de poder consultar algunos aspectos, las que ustedes crean que son como más llamativas, son también destacables. Acá voy a mostrar otro escenario que, bueno, es clave. Nosotros hemos experimentado en las últimas versiones cambios con el tema de las topografías, que ahora antes teníamos trabajando las superficies y ahora tenemos los sólidos. Es como un suelo, claramente, para el que no lo conozca. El tema es que teníamos cuestiones, y tenemos todavía cuestiones a resolver con estas novedades que nos presenta Revit en este apartado. Pero bueno, primero comentarles unas situaciones. Yo acá tengo justamente un sólido topográfico colocado obviamente a través de un archivo de Civil 3D que me proporcionó un colega que está conectado ahora, que es Didier. Me lo proporcionó para hacer un pequeño ejemplo. La intención, ¿cuál era? Más que nada, para que ustedes puedan ver, acá tengo el elemento suelto. Acá tengo el mismo archivo, mismo generación, ¿no? Acá fue insertado con la opción de vincular topografía. Eso va a tomar del Autodesk Doc un archivo, que es un archivo justamente con las curvas de nivel, y eso me permite obviamente generar un enlace para tener lo que sería la topografía. Que la idea dentro del flujo de trabajo es que hagamos eso, aunque podamos hacer los sólidos topográficos en Revit, la idea es que usemos las herramientas como para lo que son,
y no pensar que Revit es un martillo de oro donde encontramos un tornillo y le queremos dar con esa herramienta y resolverlo, ¿no? Tenemos una gran cantidad de herramientas en la parte de Autodesk que justamente nos van ayudando para cada cosa. El tema es que cuando nosotros insertábamos y demás, teníamos unos comportamientos gráficos a veces que decíamos, bueno, pero esto en Civil 3D no se ve de esa forma, ¿por qué lo veo en Revit de esto? Nos cambiaban las curvas de nivel un poco, ¿sí? Temas que gráficamente uno decía, esto no es así, y ahora se ha mejorado, ¿sí? Este aspecto obviamente hay que compararlo bien, pero nos da un dato interesante de que se está respetando un poco más esos datos técnicos que nos va a transferir obviamente otra herramienta, ¿no? Dentro de nuestro flujo de trabajo. Pero dicho esto, ese es un punto positivo, ¿no? Dentro de los flujos de información de las topografías, pero voy a ir de nuevo al ejemplo. No solamente tenemos esa pequeña mejora, también tenemos la cuestión, puedo hacer un sólido topográfico rápidamente, como para que repasemos su construcción, pero bueno, dentro de las opciones tengo para hacerlo por boceto, y por boceto podríamos hacer acá, por ejemplo, como si fuera un suelo, eligiendo el tipo de sólido topográfico que queramos, tenemos los tipos, como tranquilamente lo podemos manipular, y luego a través de modificadores, que en este caso obviamente es una tarea manual que el usuario va a ir haciendo, ¿no? Porque va a añadir puntos porque no tienen información de otro software, vamos a decir el caso, va a ir añadiendo puntos, que cada punto tiene una elevación determinada, que bueno, va a armar justamente la construcción de ese emplazamiento. Ahora, ¿cuáles dentro de las novedades que tenemos? Bueno, hay veces que nosotros, por ejemplo, voy a hacer un suelo, no es lo mismo, pero es un objeto, vamos a hacer un suelo acá al costado, de unas características o dimensiones similares. El tema es que a veces nosotros necesitábamos recrear un sector o que, por ejemplo, el suelo toma la información tal cual, obviamente, del suelo topográfico, aunque hay recursos para hacerlo. Lo importante es que yo ahora podría modificar, por ejemplo, los subelementos de una topografía, copiarme estos puntos de elevación, que acá solamente son 5, pero podríamos tener decenas de puntos, y estos copiarlos al portapapeles, con la intención, obviamente, de salir, porque lo que estamos haciendo es copiando esos puntitos de elevación para después, en otro objeto que podría ser, obviamente, otra topografía, o este suelo, que bueno, no tiene espesor relevante porque la topografía es muy grande, pero si modificáramos, podríamos pegar desde portapapeles, ¿no? Esos puntos tal cuales y tener ahí la recreación, ¿no? Lo interesante acá es que nos lleva, esto antes que pasaba, nos salió un mensaje y no se pueden copiar directamente, entonces no podemos transferir nada. Así que ténganlo ahí como dato que cuando tengan una situación y quieren adaptar algo, está esta posibilidad. También tenemos el agregado, digamos que dentro de las opciones, la opción de subdividir la conocíamos claramente. Cuando nosotros solo seleccionamos un sólido topográfico y le damos en subdividir, podríamos justamente hacer un camino, algún cambio, por ejemplo, en el tema de calles y demás. Obviamente acá no es muy interesante el ejemplo, lo puedo aplicar también en elementos de otro software, pero por ejemplo, si yo dibujo este elemento, podríamos elegir, no sé, agua, vamos a decir que fuera el caso, y lo finalizo. ¿Qué ha hecho ahí? Bueno, justamente ha hecho un cambio que antes nos generaba simplemente un elemento sólido de destrucción positiva y ahora nosotros lo podemos seleccionar y cambiarle acá, por ejemplo, que tenga tanto positiva como negativa. Vamos a decir 1 metro, vamos a ver si hay un cambio que se note bien en pantalla. Bueno, 1 metro es muy poquito como se ve, pero vamos a ponerle 2 metros para que vean que podemos hacer una parte negativa, ¿no? Dentro de esa operación. Estos elementos se llaman subdivisiones y, como digo, ahora podemos hacer, no solamente en un solo sentido, podemos hacerlos transversales, chocarlos y hacer varias operaciones que, bueno, la verdad que son bastante positivas para nosotros porque esto, cuando hacíamos las superficies topográficas, era, obviamente, un calvario para poder armarlo, era usar masas, hacer muchas operaciones para hacer un efecto que cuando vino esta herramienta no vino muy bien, pero también nos faltaba el tema de lo negativo. Ahora, hablando de lo negativo, no negativo en sustracción, ¿no? También han mejorado, y bueno, todavía le falta a mi criterio. En la parte de masa de emplazamiento tenemos acá en modelar, bueno, emplazamiento, lo voy a bloquear un segundito. Tenemos esto, se llama estabilidad de vacíos de corte, ¿sí? Esto cuando, obviamente, tenemos superficie que no son 5 puntos, sino que tienen muchísima densidad de puntos. Esta herramienta, cuando nosotros hacemos algunas operaciones de justamente de excavación y demás, lo que antes pasaba es que no reaccionaban bien los suelos, no cortaban
a los sólidos topográficos y con esta posibilidad ahora va reaccionando un poquito mejor. El tema es que también estuvieron arreglando el tema de cuando nosotros usamos la herramienta de región nivelada, ¿sí? Que es justamente esta, que nos sirve para generar un sólido topográfico de lo existente y un sólido topográfico de la nueva modificación que va a tener la superficie, también han mejorado un poco cómo va trabajando esos vacíos, pero no del todo. Así que si alguno está con problemas de que ustedes hacen operaciones de sólidos y vacíos con justamente con los sólidos topográficos, hay cuestiones de números que todavía no están cerrando y bueno, claramente hay algo que se está por avanzar y esperemos que este año ya tengamos una mejora de que algo que funcionaba muy bien antes, que ahora con este cambio radical de que sean sólidos completamente, bueno, nos están dando algunas incoherencias técnicas que bueno, nos hacen hacer más pasos de los que queremos. Pero bueno, lo importante es que se están trabajando en estas áreas, ¿sí? Vayamos pasando a distintos aspectos, ahora veremos algunos que son de estructuras, pero la idea es que vayamos con idas y vueltas y que aplican ahora también a la parte de arquitectura, ¿no? Acá una muy positiva, espero que estén viendo correctamente ya el nuevo archivo. Este proyectito también tiene, sí, tiene ya casi 10 años también, lo uso mucho para poder explicar y probar, testear, ¿no? Las situaciones. Una muy clave que nosotros estamos experimentando es, acá a propósito está la vista salida del plano, ¿no? Acá tengo varias donde tengo el plano armado y tengo esto exagerado. ¿Por qué lo tengo exagerado? Porque nosotros tenemos rejillas guías para justamente estar moviendo esto al lugar que nosotros queremos. El tema que esto obviamente no es la solución a nada porque igualmente tenemos que perder mucho tiempo para alinearlos. Ahora, lo que va a permitir la herramienta es que cuando ustedes seleccionen una ventana gráfica, justamente la vista, es que tienen la opción de guardar posición. Esto, primero que nada, hay dos puntos. Voy a compactar un poco acá, así podemos ver que tenemos la posición guardada y orientación de vista, ¿sí? Que lo tenemos acá, que lo podemos poner, no sé, por ejemplo, superior izquierda, podemos ponerle algunos datos y con esto moverlo, ¿ven? Cero, jugar con el eje X y Y, ¿no? El Z no, porque nos pegaría en la cara, no la vista, pero lo importante es que podemos jugar un poquito con eso. El tema es que no iría una vista por vista haciendo esta operación de moverlo hacia un lado y otro, sino que lo que haríamos es que una vez que encontramos, voy a probar otra vista, a ver si yo tengo acá. Vamos a suponer que acá dice aquí, como que pongo que quiero poner estos elementos acá, vamos a decir que va en ese lugar aproximadamente, y bueno, me quedan rejillas sobresaliendo, pero es lo que nos tendría que pasar en las otras vistas, que queden así. Entonces yo selecciono esta vista posicionada como tal y le vamos a poder guardar posición. Esta va a ser la posición P1 porque, bueno, es la primera posición que quiero guardar. Y una vez que la tengo guardada, ¿sí? Puedo editar la posición. Editar la posición es mover esto para un lado para otro y finalizar, ¿no? La operación. Y a su vez seleccionarla y administrar las posiciones que yo tenga. Borrarlas, cambiarle el nombre. Pero lo interesante ahora sería que si yo vengo a otro plano, selecciono esta vista y ya le puedo elegir que vaya a la posición 1 y tenga ese pequeño movimiento que corresponda. Esto nos ahorra muchísimo tiempo. Más allá que lo podemos llegar a automatizar en el pasado, la cuestión ahora lo tenemos tan a la mano que, bueno, efectivamente nos da un beneficio enorme, la verdad, porque estar moviendo vistas es algo que nos hace perder mucho tiempo, más en algunos proyectitos que por ahí tenemos una repetición muy importante y que, bueno, quede almacenado ese dato, creo que va muy, muy bien, ¿no? Así que esta creo que es una de las que podemos evaluar como clave para trabajar, ¿no? Pero aplica para todas las disciplinas que nosotros tengamos. Vamos a pasar a otro puntito de las estructuras para ir pasando a distintos escenarios, ¿no? Ya de paso de ejemplo. Acá también puedo habilitar la opción de aceleración de gráfico porque van a ver que hay cosas como que se atenúan, ¿sí? Entonces yo lo habilito, va a verse mucho mejor, o sea que no voy a percibir cuando me alejo y me acerco ningún efecto gráfico. Pero bueno, ¿cuál es el cambio un poquito en la parte de estructuras? Hay como algunos aspectos muy básicos. Uno de ellos es que los parámetros, por ejemplo, internos que tenemos acá dentro de, bueno, tengo el pilar estructural o el armazón estructural, se nos presenta un cambio muy menor, como voy a hacer un poquito de zoom acá para que lo puedan ver, pero bueno, este como que le pusieron, le cambiaron, tenía nombre, el nombre era longitud nada más, ahora se llama longitud de sistema, para diferenciar un poco lo que es justamente el corte, la longitud, digamos, del sólido real, sino su extensión por sus puntos de inicio y final. Pero bueno, ahora cambió este nombre para que tengamos ese cambio ahí muy sencillo de que algo está pasando detrás. Y a su vez también tenemos, con respecto a estos objetos, es que nosotros estamos acostumbrados que cuando dibujamos
se genera una unión automática donde genera un desplazamiento que para arreglar estos encuentros tenemos que o cambiar la referencia para que justamente llegue a donde corresponde, pero si no queremos ese comportamiento que nos está haciendo, que aplica para las vigas de celosía, los armazones estructurales, los sistemas de viga y demás, es justamente en la parte de estructuras, en la configuración, podemos ir a la parte justamente de elementos de acero estructural, porque aplica nada más para ello, y podemos desactivar. Esta opción de desactivar, lo que van a ver que ya no se une, digamos, y se hace esa separación en esa unión. Así que vamos a desactivarlo. Vamos a poner a aceptar. Y van a ver acá cómo enseguida, en todo el proyecto, no es en donde yo estaba ni nada por el estilo, en todo el proyecto tenemos este comportamiento ahora donde ya no está haciendo un forzado de la unión automática. Pero bueno, por ahí para muchos dirán, bueno, ¿qué me cambia? ¿No? Bueno, la situación es que, bueno, específicamente podrás notar en alguna cuestión que si moves algún objeto no se vaya todo hacia un lateral y demás, pero bueno, lo importante que hay que conocer cuál es que por ahí vas a un archivo y de golpe encontrás esta situación, sepas que hay una opción que la tenés que habilitar, más allá que te interese cómo venga por defecto siempre. El tema es que hay que conocer estas opciones porque o está algo habilitado y nos perjudica lo que estamos acostumbrados a trabajar, así que a veces pequeños check o pequeños booleanos ahí para habilitar dentro de las configuraciones son como claves para tener en cuenta. Así que eso también lo tenemos ahí. Y a su vez tenemos acá lo que sería el peso exacto, que nos está tomando los kilogramos, ¿no? Del elemento. Esto aplica, obviamente, para las categorías que son de acero, ¿no? Esto quiere decir que la familia tiene un comportamiento de material que es acero. Si yo lo pongo en otro no va a funcionar, pero me va a dar justamente los kilos. ¿Cómo saca los kilos Revit? Claramente por la forma del objeto, ¿no? La figura que tiene y el material. Así que si el material, por ejemplo, que yo le aplico un elemento estructural, pienso que nada más es estético, nada más, y no pienso en la parte física, ¿sí? Justamente ese dato, ¿no? Que nosotros tenemos, voy a abrir un poquito más. En este caso, este material tiene justamente acá la densidad, ¿no? Kilogramos por metro cúbico. Así que en este aspecto, esto lo que va a tomar. Si yo pongo otro material, por ejemplo, no sé, este que está en otro idioma, lo vamos a poner ahí, directamente va a procesar y va a decir, bueno, no pesa nada. Así que lo podemos soplar y la viga va a levitar por ahí. Pero es importante también entender que dentro de nuestra codificación, el tema de los materiales estructurales y saber que tienen un comportamiento, hay que especificarlos porque después alguien hace una cuantificación y quiere ver el peso exacto y bueno, efectivamente la sumatoria de esto no va a funcionar por simplemente un parámetro de ejemplar, que es un material que no tiene ese casillero completado, ¿no? Que hay que transferirlo, hay que cargarlo, tiene una librería por defecto para hacer, pero bueno, es importante que lo tengamos ahí a la mano, ¿no? Siguiendo un poquito con estos elementos, ahora que está seleccionado, fíjense que aparece esto de bueno, resaltar asociación, eliminar. Eso está hablando el tema del modelo analítico. Y en ese caso también tuvo una pequeña, bueno, mejora. Vamos a pasar al otro modelo, que lo debo tener. Vamos a cerrarlo acá. El de, sí, este mismo en la vista 3D vamos a hacerlo. Voy a mostrarles ahora de una vista 3D que tengo, ¿sí? El modelo analítico, ¿no? Esto, primero que nada, ya de las versiones anteriores nosotros ya empezamos a tener independizado lo que es justamente lo físico y lo analítico. Lo físico la geometría, lo analítico obviamente los elementos que nos hacen de referencia para justamente colocar las cargas y demás. El tema acá es que este archivo obviamente tiene muchos años y se hizo el analítico de forma manual. O sea, ya cuando uno ponía un pilar estructural, el analítico ya estaba incorporado. En versiones anteriores se separó el cuerpo y el alma, para decirlo, de los elementos estructurales, y una cosa lleva a la otra. El tema es que ahora en la parte justamente de las estructuras, tenemos esta herramienta que ya la teníamos, pero ahora como cambio, para que ustedes se den cuenta que estas son opciones muy sutiles, pero bueno, se empiezan como a querer acomodar un poquito las herramientas. Acá yo, si por ejemplo selecciono, en este caso, el analítico, o seleccionaría, vamos a agarrar el elemento estructural, acá lo tengo, ¿sí? Voy a copiarlo a este tal cual a un costado, este sería el físico, vamos a esperar la operación que termine de procesar. Entonces, supónganse que yo tengo toda una geometría armada, puedo usar con las herramientas de analizar la construcción del analítico de forma automática, pero con un gran repertorio de errores, claramente porque hay cuestiones que, dependiendo de cómo se vayan modelando los objetos, el analítico se va a adaptar. El tema es que en las versiones anteriores nosotros usábamos el Dynamo Player, directamente nos aparecía. Ahora ya no lo tenemos,
está como escondido que después van a ver que aparece de nuevo. Así que lo que está haciendo directamente es utilizar Dynamo para generar esta operación que vamos a ver ahora. Entonces yo, por ejemplo, puedo ejecutar de físico analítico. En esta operación llamo un comando. Este comando va a procesar un poquito y me va a tener que solicitar a qué objetos quiero convertir, digamos, y que me cree esa posibilidad. Así que me permite seleccionar elementos múltiples, seleccionarlos. Obviamente la escalera acá no está incluida. Y le ponemos finalizar. Acá en el procesamiento es como digo, va a crear ese analítico, que ahora lo vamos a ver en breve, siempre y cuando la vista tenga habilitado el analítico. Es una propiedad que tenemos que habilitar. Pero bueno, este procesamiento, para que sea una idea, estas cuestiones también cambiaron en otros aspectos. Por ejemplo, mientras va procesando les comento. Las herramientas, por ejemplo, de enlazar muros, antes las teníamos justamente en este menú, ahora las tenemos un poquito más arriba. Hay pequeños cambios muy sutiles donde hay movimiento de herramientas. En este caso podemos entender como que si yo vengo, ahí ya se generó, podemos ir a la parte de modelo analítico, va a aparecer otro, sí que está acá, pero van a ver que sus contornos y demás hay que trabajarlos, hay que arreglar estos puntos, ¿sí? En cambio en el otro que ya venía de hace 10 años atrás, ya está armado, pero obviamente con una tarea que también fue un poco similar. La cuestión que ahora yo podría hacer el analítico y demás, utilizar esa herramienta que cambia un poquito, y a su vez, acá en la parte de personalizar, van a ver que aparece justamente lo que veíamos antes. Y si alguna de estas cuestiones no nos convence, vamos a tener que justamente editar acá con Dynamo las variables que correspondan para que funcione muchísimo mejor, ¿no? Acá vamos a aceptar para que vean que se puede abrir. El tema es que, bueno, también hay mejoras justamente en la programación, en la API del software, hay cuestiones que van cambiando, pero bueno, acá nosotros podríamos hacer algunos cambios y variables. Lo importante es que en el trasfondo sigue siendo lo mismo, simplemente nosotros vemos un cambio muy sencillo ahí a la mano, nada más. Pasamos un poquito al tema de conexiones estructurales para ver unas mejoras. Acá tengo otro archivo, ¿sí? Que, para que veamos una cuestión. Siempre, todos los años, prácticamente desde que se empezó a integrar lo que es la herramienta de Acero, ¿sí? Justamente las conexiones. Estas conexiones nosotros las podemos configurar y vamos a poder cargar justamente un repertorio de conexiones que justamente son la analogía a lo que es Advanced Steel, que si necesitamos utilizarlo tenemos que instalar los complementos, pero la idea es que este modelo de estructura pueda pasar a otro software específico para hacer las conexiones y tener sus idas y vueltas. ¿Cuál es la cuestión con la mejora? Esto no es una mejora, simplemente menciono una introducción a la herramienta. La mejora es que nosotros, como usuarios, tenemos la opción de conexiones. Eso permite que, por ejemplo, cuando un usuario selecciona dos elementos, un elemento o varios, puede llamar a la herramienta de conexión, se va a colocar una conexión genérica que no estamos ni viendo ahí, que es el corazón de esto, y yo acá poder ponerle, por ejemplo, una conexión personalizada, dependiendo del caso, ¿no? Acá es una que es para otro ángulo. Vamos a ir poniendo algunas que tenemos acá, por ejemplo esta. Y la cuestión que esta conexión nosotros la podíamos seleccionar, personalizar, dividir, ¿no? Para justamente trabajarla, pero estas son las que vienen preseteadas. Cuando el usuario empieza a hacer conexiones más manuales, como por ejemplo esta es personalizada, significa que se puede haber usado una conexión que viene por defecto, modificarle, crear una variante, o haberla creado toda de cero con las herramientas que tenemos acá de los modificadores, por ejemplo, las pletinas, los tornillos y demás. La cuestión, ¿cuál era el tema? Cuando el usuario creaba una pieza personalizada, que obviamente le llevaba su tiempo, cuando la quería editar acá, no podía, por ejemplo, acá si yo quisiera seleccionar esto, ahora lo puedo editar el contorno, manipularlo, cosa que antes parecía que no lo podíamos hacer, o sea, se nos bloqueaba obviamente las posibilidades. Y si yo eliminaba, por ejemplo, intentaba eliminar, acá voy a poder hacerlo, fíjense, voy a eliminar una de las pletinas, voy a ponerle finalizar. Eliminar significa que va a quedar acá, pero en los otros ejemplares se va a eliminar la segunda y el bulón, o sea, el tornillo, se va a tener que adaptar a que solamente hay una pletina, o sea que no tendría sentido. Pero bueno, la cuestión es que estoy eliminando algo. Voy a darle en finalizar, aceptar, y acá me la quedó como, o sea, me quedó como que está libre, ¿no? Sí, como que la puedo eliminar si quiero, pero no es que tengo que ir a todas a borrarlas, sino las otras ya directamente van a ir actualizando dependiendo si son las conexiones correspondientes. El tema acá dentro de todo esto es que cuando nosotros editamos, ¿sí? Hacemos la edición de estos elementos, voy a editarlo un segundito más. Bueno, acá está calculando, por eso todavía no reaccionó. Vamos a esperar un segundito. Acá hay herramientas que son de cálculo de segundo plano, que a veces
cuando se ven resaltados, pueden notarlo en la pantalla. Vamos a esperar un segundito. Ven que se ve como un poco efecto rosa, acá los objetos. Está analizando algunos cambios. Entonces, lamentablemente en este caso uno tiene que a veces esperar un poquito. Y acá, si no termina de reaccionar, bueno, es un puntapié para avisar sobre las mejoras y las actualizaciones que necesitamos, ¿no? Pero el dato, bueno, acá voy a pasar a ir avanzando con otras conexiones, pero bueno, lo importante es, estas las vamos a poder justamente personalizar siempre y cuando, bueno, efectivamente el proceso en segundo plano termine, ¿no? Así que bueno, acá tenemos, vamos a cerrar el de Dynamo para que no nos consuma. Vamos a esperar un segundito a ver. A ver, vamos a finalizar acá. Acá cuando se estaba actualizando y, a ver, sí, acá ya terminó. Vamos a editarla, a ver si la podemos modificar y si sigue a ver si persiste el problema. Claro. Ahí está, perfecto. Ya está. ¿Vieron? O sea, en alguna forma lo conseguimos. Este lo podemos suprimir, ¿sí? Y esta ya no tiene el elemento doble, que recién se quedó como pensando. Sí, no sé quién habló, perdón. Yo, Miriam, tienes Sí, una serie de preguntas. No sé si lo veis en el módulo de preguntas y respuestas. ahí Pero sí, pero vamos a está. acumularlas si te parece para el final, Juan. Dale, sí, sí, perfecto, sí. Vale. Vamos avanzando con. Sí, ahora las veo. Gracias, Miriam, porque no las tenía habilitadas, así que perfecto. Bien, entonces, como les mencionaba, esto es clave porque ahora podemos editarlas, que antes era como, para que sea una idea, crearla de nuevo y, bueno, reemplazar, ¿no? Reemplazar un elemento por otro. Entonces, ahora que la podemos editar, piensen lo que uno puede pensar que es algo muy superficial, ¿no? Como que no tiene una incidencia muy mayor, pero si nosotros hacemos elementos personalizados, queremos personalizarlos. En estas, cuando uno la edita, es muy fácil, porque acá ya tiene todos los parámetros, porque son preestablecidas, y uno tiene todo este abanico como ya conocemos, ¿no? Que vamos cambiando acá todos los elementos. Pero la personalizada es algo que responde específicamente a una situación del usuario y que no está dentro del repertorio de las conexiones que tenemos, ¿no? Entonces ahí ya se divide a que el usuario trabaje con Advanced Steel o que las podamos crear, que para eso están, pero bueno, nada, mejoras de que año tras año van poniéndole un poquito más a las conexiones. Igual también para los tornillos, modificarlo, ponerle una mayor cantidad y demás, porque capaz que cuando lo pensaste querías dos, y cuando cambiaron las solicitaciones de tu proyecto necesitas tres, cuatro, bueno, y cambiarlo ahora se hace mucho más fácil, ¿no? Voy pasando un poquito más, así vamos ya a la parte de instalaciones, pero quiero mostrarles una de justamente de la parte de estructuras en la parte de armaduras. Una de las mejoras es justamente que son sencillas, pero como todo nos va cambiando, ahora se adaptan mucho mejor las armaduras, pero se nos incluyó, digamos, ahora la posibilidad de que algunas armaduras, cuando nosotros las necesitamos, por elementos que van teniendo una continuidad de forma vertical, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta armadura, acá tenemos dos pilares, ¿no? Independientemente sean rectangulares, son dos pilares. Estas armaduras, si se mantenían en la misma línea, se chocarían. Entonces ahora tenemos la posibilidad de seleccionarlas. Hay que tener en cuenta, obviamente, si es inicio de barra o final de barra, ¿no? Para saber dónde lo tenemos que cambiar. Yo acá ya le he colocado un doblado, dice doblado 1. Si yo le pongo, por ejemplo, ninguno, no va a tener ninguno, va a quedar una barra que si la vemos un poquito de arriba para que quede un poquito más comprendido, va a quedar una barra perfectamente vertical. Y en este caso va a tener un quiebre. Ese es el quiebre que yo puedo establecer dependiendo la opción y ese quiebre también lo puedo rotar porque capaz que no lo quiero en esa orientación y demás, bueno, que gire para donde corresponda. Y ese doblado lo podemos buscar. Si buscamos acá en familia, esta es la familia como tal. Entonces, en propiedad de tipo podríamos modificar algunas propiedades justamente de su morfología, obviamente, el desplazamiento. La intención, obviamente, de esto, voy a orbitar un poquito, es como mencionaba, ¿no? Yo puedo seleccionar ahora, voy a seleccionar todo, voy a filtrar rápidamente para no quedarme, no quiero el pilar, y puedo propagar, obviamente, las armaduras, que eso ya lo teníamos claramente para utilizar. La idea, obviamente, en cuestiones técnicas, ¿sí? Es que si yo ya me tomé el trabajo de armar todo esto, propagar la herramienta a un anfitrión distinto para que esto continúe y las barras, bueno, acá justo hice escape, quería hacerla más el zoom, voy a hacerlo de nuevo, propagar, selecciono el anfitrión, finalizo, y ahí no se van a estar chocando las barras. Sutilezas que antes teníamos que usar otros artilugios y bueno, nos empiezan a aparecer ahí a disposición para que, bueno,
efectivamente nuestro modelado sea aún más fácil, ¿no? Dentro de lo que ya viene avanzando bastante las armaduras, que cada año nos pongan un poquito, obviamente nos pone un poco más contentos porque efectivamente nos reducen el tiempo, ¿no?, de los conflictos. Claramente mencionar, ¿no?, todas estas mejoras, ahora pasaremos un poquito a las instalaciones y después haremos un cierre, todas estas novedades van dentro de que ustedes, si por ejemplo son usuarios que tienen hace años el uso de la herramienta, pueden proponer ideas. Hay un canal donde los usuarios generan una idea que la votan distintos usuarios para aumentar obviamente la cantidad de votos y lo vea Autodesk, y en base a qué impacto tiene esa mejora y si dentro de los lineamientos de Autodesk se puede hacer, se proponen y se generan nuevamente esas situaciones de novedades. Así que nosotros somos justamente los actores principales para que eso se genere. Obviamente, por más que nos juntemos todos los usuarios de Revit y pongamos en votar que sea Revit funcione en Mac, bueno, esas cosas por ahí no van a suceder, pero sepan de que, bueno, quién sabe, todo depende de un voto, ¿no? La cuestión que sepan utilizar también ese recurso, que simplemente con un pulgar hacia arriba proponen cuestiones que nos pueden ayudar, ¿no? Pasemos un poquito a ver algunas ya de índole de instalaciones y ya después pasamos a las consultas que ustedes vayan teniendo y bueno, vamos a ir viendo un poquito estos aspectos. Primero que nada, en la parte de instalaciones, hay categorías que ya fueron como nuevas, para decirlo, que son estos: equipo médico, equipo de servicio alimentario, de protección de incendios, señalización y dispositivos audiovisuales. Son categorías. Estas categorías que tenían, yo acá las puse, a propósito las puse en otra categoría como mobiliario, y esta es la de verdad, ¿no? ¿Qué pasaba? Estas categorías, como mi vista ahora se encuentra en una disciplina de instalación, lo pueden notar en este sector, esto el usuario no puede manipularlo, digamos. Uno pone, por ejemplo, si la vista en coordinación, bueno, se va a ver todo con este estilo gráfico, ¿no? Después, si yo quiero pintar un objeto, claramente lo voy a hacer yo, pero esto no lo podemos modificar. Los usuarios tenemos ciertas disciplinas, las disciplinas, según las categorías, se comportan de una forma, y ese comportamiento hace que, por ejemplo, simplemente cambie el estilo visual, y a su vez, si yo hago una selección así rápida, no me selecciono nada que no fuera de la disciplina, vamos a decir, de instalaciones, ¿no? No solamente de mecánica, porque la vista está en mecánica, sino que es de MEP. Entonces ahora se incluyeron, digamos, estas categorías para que cuando hagamos los proyectos esto no aparezca como si fuera un mobiliario, sino que esté representado como corresponde. Esto es muy importante, no nos va a cambiar por ahí en un Revit 25, porque justamente afecta a temas de la API del software. Entonces yo no puedo tener un proyecto, actualizar el software y que de golpe los artefactos se me empiecen a ver como realmente quería al principio, porque me va a dar un problema de documentación. Entonces, como que ya ahora, cuando estemos trabajando en otros proyectos, capaz que algunos artilugios que hacíamos para resaltar o utilizamos otras categorías porque veíamos que estas no se comportaban bien, ahora las podemos utilizar como tal, ¿no? Dentro de esta cuestión gráfica, quiero pasar también a otro aspecto. Voy a ir un segundito creo que tengo el planito acá armado, muy sencillo. Esto está catalogado como algo que era necesario, ¿sí? Y es muy sencillo, pero se ve que llegó tiempo a resolverlo. Lo que están viendo simplemente es acá una imagen sacada de cómo se veía cuando se exportaba un plano de documentación, por ejemplo, en este caso son conductos, pero aplica para otros elementos. ¿Qué estamos viendo diferencia? Bueno, yo por ejemplo, cuando yo estaba trabajando, y ustedes también, pueden tener filtros donde impacta o sea, la transparencia y justamente un color para que, bueno, resalten un poquito más. Algunos de los elementos pueden tener una línea oculta, ¿no?, que es esta línea segmentada que estamos viendo. Pero esta superposición, este tema gráfico que se veía muy bien en Revit, cuando portábamos el PDF, ¿cómo se veía? Así. Bueno, no tiene mucha relación, ¿no?, lo que estamos viendo a la derecha, a la izquierda, pero acá lo más importante a destacar es que cuando nosotros exportábamos, obviamente en PDF, teníamos unos imprevistos. Y prácticamente cuando trabajamos en Revit, nuestro aliado para la documentación, más allá que obviamente tenemos varios medios, el PDF obviamente es clave, porque en AutoCAD también hay cuestiones que, por ejemplo, no trascienden. En Revit, por ejemplo, vemos un alzado con sombras, los portamos en CAD, esas sombras no se ven. Entonces, por ejemplo, que las cosas se vean fieles a como lo vemos en Revit, se vean en el PDF, es clave. Entonces acá estamos viendo un punto muy importante, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, nada, nos trasciende a todo que usemos estos grafismos y, bueno, no los otros que estábamos buscando, ¿no?
Así que bueno, temas a mencionar sobre la parte, ¿no? de MEP. Pasando un poquito a una vista 3D que tenía acá para mostrarles otra situación. Nosotros cuando estamos trabajando en la parte de electricidad, que hubo varios cambios, ahora vamos a ir mencionando algunos de ellos. Los anteriores que estoy mencionando también aplican para la parte de otras disciplinas, no se queden con los conductos estos, ¿no? Pero antes de pasar a la parte de electricidad, un comentario. Si cuando ustedes trabajaron en la parte de fontanería, conocemos que teníamos las tuberías, ¿no? Las tuberías, acá es un archivo por defecto, no tiene nada, pobre, está esperando que un usuario lo incremente en información, pero el dato acá a tener en cuenta es que nosotros cuando hacíamos una tubería, nos acostumbramos en muchas versiones anteriores, que cuando cambiamos el desplegable, como la tubería tiene dentro de sus propiedades internas un segmento, el segmento tiene un material, ¿no? Un material que hace la representación, ¿no? de ese objeto. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, de golpe de una versión a otra, hace tiempo atrás, por ahí la tubería era color rojo y se veía todo gris. Se veía gris, gris. Entonces, capaz que vos, por colores, te guías muy fácilmente que una tubería roja era para, no sé, para incendio, más allá que tiene un nombre, ¿no? Y sabemos leer, pero estaba muy bueno que se respeten esos colores. De golpe dejaron de funcionar y ahora en esta versión se generaron. Convengamos, no va a aparecer como mejoramos esto, sino que queda como que de un momento a otro dejó de funcionar y después volvió a estar. Así que hay cuestiones que cuando ustedes estén usando el software, más allá que hay muchas novedades que yo no voy a estar mencionando porque siempre van a aparecer más, o algunas no tienen un impacto que pueda hacerlo demostrativo, sino mencionarlo, pero ustedes sepan de que algunas cuestiones que ustedes vean que efectivamente no funcionaban, por ahí cuando ustedes lo estén probando dicen, ah, esto lo arreglaron y claramente no te lo van a mencionar porque es un tema que queda ahí para que nadie no lo sepa, ¿no? Que de golpe ya estaba andando bien. Pero bueno, sepan lo que también son pequeñas situaciones. En la parte de electricidad vamos a hablar un poquito de los circuitos. No todo en este archivo, porque no tengo mucho, pero una situación, y esta por ahí para muchos usuarios por ahí no la experimentaron, y otros sí, es que cuando hacemos familias, por ejemplo, eléctricas, bueno, ustedes saben, ¿no? En su hogar lo tienen teclas para poder prender las luminarias y demás. Entonces en Revit nosotros teníamos que hacer familias anidadas para que una tecla, como tiene un parámetro de ID interruptor, nosotros podamos relacionarla a una luminaria. Si nosotros hacemos una familia entera, por ejemplo, completa, sin familias anidadas, una familia dentro de otra, y que tenga un parámetro importante es compartido, voy a editarlo un segundito para simplemente mencionarlo acá, el parámetro es esto, se llama compartido, ¿sí? Que lo habilita para que justamente sea una familia anidada. Ahora, digamos, se mejoró una cuestión que por ahí muchos usuarios no lo podían notar, pero, por ejemplo, si yo vengo a una planta, acá, y selecciono, ¿no? el circuito y lo edito al camino, y pongo acá la opción de todos los dispositivos, cuando el elemento en una familia anidada, que es una tecla acá con un conector, todo está todo bien, lo que hacía este camino que se iba a cualquier lado, o sea, como que apuntaba al polo norte y no tenía sentido de por qué, pero bueno, como que no lo rastreaba y daba para otro lugar. Entonces, eso nos afectaba en cuestiones de la longitud, ¿sí? De este circuito. Aunque nosotros por ahí lo usamos a este valor de longitud como un artilugio para poder sacar unas estimaciones que nos apunta donde corresponde, nos servía, ¿no? Es como que no tiene que ir para, o sea, se iba para otro lado, o sea, se iba a cualquier lado. Igual pasaba con el tema de este, acá voy a seleccionar de nuevo la vista 3D, un segundito, voy a ir a la vista esta del AXO, pero cuando yo seleccionaba, por ejemplo, este elemento, tengo un sistema de interruptores, ¿no? Acá puedo editarlo. Y también la ubicación de justamente de este elemento, sí, voy a ponerlo acá en planta, acá puedo seleccionar, por ejemplo, el interruptor y demás. También esa proyección que no se documentaba, ¿no? Que es esta de acá, esta que no se documenta, porque simplemente te está mostrando que la luminaria está relacionada a un interruptor determinado, apunta para cualquier otro lado también. Entonces, por ahí no nos afectaba mucho porque estaban como muy sutiles, pero bueno, efectivamente, nada, ahora están respondiendo mejor un poquito las familias que cuando somos eléctricas son familias modulares, perdón, y que tienen obviamente parámetros compartidos para que se pueda controlar mejor sus partes, ¿no? Porque bueno, en electricidad es mucho más amplio, ¿no? Y volviendo un poquito a ese punto de la parte de electricidad de los circuitos, ahora nosotros tenemos en el tema de los cables, ¿no? Voy a entrar un segundito a esta vista, ¿sí? Acá yo tengo los cables de este archivo, ¿no? Este se viene de ejemplo, ¿no? Este no es propio mío, pero bueno, nosotros conocemos que cuando seleccionamos un cable teníamos los conductores, fase, neutro, tierra, le podemos ir incrementando.
Ahora, lo nuevo, digamos, es que en la parte de sistemas, justamente en la configuración eléctrica, vamos a entrar un segundito, acá en el cableado yo tendría que abrir otro Revit para que lo puedan ver, pero se han quitado opciones que hablaba justamente de cómo configurar los tamaños y demás definiciones del cable. Entonces ya antes era como si fuera un botoncito así que desplegábamos cableado y ahora ya no lo tenemos. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, se nos ha ampliado justamente cómo funcionan los conductores en los cables. Entonces yo aprieto Tab, por ejemplo, en este caso, y selecciono un circuito eléctrico. El circuito eléctrico, dentro de sus propiedades, me va a decir el tipo de cable, muy bien, los números de tramo, en este caso, bueno, por qué motivo hay dos, puedo hacer uno solo, o sea, los tramos es como que van 3 cables para allá y después vuelven otros 3 más, o sea que estamos teniendo el doble. Entonces esto lo podemos cambiar y a su vez tenemos los tamaños de cables con muchas combinaciones de cables. Ahora, ¿de dónde se gestionan estos? Porque si no tenemos el menú de sistemas como lo veíamos hace un rato, ¿de dónde vienen? Bueno, efectivamente ahora nosotros vamos a tener que ir, como yo mencioné, sería gestionar la ficha. Y acá en la parte de gestionar, vamos a tener acá em, en la configuración, la configuración de conductores y cables eléctricos, ¿no? Entonces, cuando venimos acá, justamente ahí nos aparece, por ejemplo, voy a tener que abrirlo un poquito más, a ver si se ve bien, pero aparecen, bueno, como está todo en gris no se nota mucho a veces cuando el usuario entra una ficha, así que esto tendrían que por ahí resaltarlo un poquito más, vamos a quejarnos un poco de paso, pero lo importante es que acá tenemos, por ejemplo, el material, la temperatura, el aislamiento, cuestiones de añadirlo, muy sencillo, conocido de antes, los tamaños, que acá tenemos justamente para añadir más tamaños, y acá se va a modificar el tema de las unidades después, porque acá está todo en imperial, pero se está trabajando el tema de que también esté en métrico y uno vaya modificando todas las opciones para tener como dual, ¿sí? Como tener cuestiones en una unidad y en otra, como que este esté en metro y el otro esté en otra unidad. Así que eso se está trabajando en segundo plano como un adelanto. Y acá tengo los tamaños de cable. Acá puedo ir generando combinaciones donde tengo los conductores. Obviamente acá el cargado, el neutro, el tierra y si necesitamos algún otro conductor, la cantidad y bueno, información que tiene sobre este, ¿no? Entonces acá mismo vamos a empezar a especificar para después en los tipos de cable crear alguno que este nuevo cable, por ejemplo, tenga un material determinado, una temperatura establecida, un aislamiento que nosotros tengamos y si es un cable de un núcleo o de varios núcleos, ¿no? Serían como los cables que tienen múltiples cables internos, ¿no? Entonces, yo no quiero dar tecnicismo ahí para no confundir en las distintas regiones que nos están viendo, pero la cuestión es que, bueno, acá tenemos la posibilidad de cambiar uno por otro para clasificarlo mejor en la cuantificación, ¿no? No es que vamos a tener más cables o menos, simplemente nos da un dato importante y según esta definición vamos a poder ir agregando los tamaños que nosotros creamos convenientes para que cuando estamos seleccionando el circuito podamos cambiarlo completamente. Entonces, acá ya nos va a ver un poquito mejor porque se nos limitaba mucho saber cuántos cables están pasando por un... O sea, pensemos que antes nosotros en la realidad tenemos un tubo eléctrico y dentro del tubo realmente está el cable. Revit separa obviamente la parte eléctrica que son dos elementos distintos, claramente, el cable y el tubo o la bandeja, ¿no? Donde se transportan los cables. Entonces ahora en el cable mismo lo que nosotros vamos a tener es una analogía de decir, bueno, estoy tocando una línea, pero esa línea está compuesta por 8 cables, 5, 6. Entonces está muy bueno que ahora lo tenemos y que se está por mejorar. Así que seguramente cuando estemos trabajando un poquito en la parte de las actualizaciones que se van haciendo durante el año, tengamos alguna opción más ahí sobre esto. Así que eso es muy positivo para que, bueno, efectivamente nosotros vayamos controlando. Y bueno, después siempre tenemos lo individual para poner alguno más y estas simbologías, si las queremos, que son las marcas, las podemos ir utilizando. ¿Sí? Bueno, voy pasando a otro aspecto más y... Juan, una cosa, sí, porque sí que tiene levantada la mano Eduardo Pérez, le vamos a abrir micro si no te importa. Y vale, luego, y perfecto. luego, luego gestionamos de manera consecutiva el módulo de preguntas y respuestas que tenemos 6 pendientes, ¿vale? Bien. Vamos a ver. No sé si mantiene la mano levantada. Nada, falsa alarma. Parece ser que ha bajado la mano. No hay problema, no hay problema. Sigo con un puntito más y después pasamos a las... Correcto. Bien, nos falta muy poquito, así que ya estamos... Ahí está, respondió Eduardo, no hay problema, Eduardo. Bien,
Pasemos un poquito a algunas que son muy sutiles, directamente ya de la parte de justamente de instalaciones. Acá estoy dentro de una familia, para que ustedes vean que, bueno, esto aplica para todas. Cuando nosotros hacemos una familia, tenemos que poner plano de referencia, muchas relaciones de cotas. Las cotas tienen parámetros, ¿sí? Nosotros seleccionamos una cota, tiene un parámetro. Ahora tenemos la posibilidad de ver rápidamente si es de ejemplar o de tipo y cambiarla. Antes como que desactivamos una y ir a otra, pero ahora se nos apareció más fácil el botón para cambiar una de otra. El tema no es tan relevante de estas opciones, pero van viendo que hay cambios en la interfaz muy sutiles, pero nos ayudan. Una de ellas es las relaciones. Fíjense que acá muestra mostrar cotas relacionadas. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos elementos que, bueno, hay veces que no tenemos todas las medidas y tenemos que tomar una decisión donde, por ejemplo, en esta válvula, esto es A y capaz que otro sector me conviene establecerlo como que es la mitad de A, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, en este caso, si yo selecciono una cota como esta, cuando ponga mostrar relación, obviamente va a marcar muchas, pero cuando pongo mostrar cotas relacionadas, se van a pintar de naranja las que tienen una relación. Entonces, capaz que H es 3 veces, no sé, A, al medio, obviamente, es justamente A más la mitad, o la mitad del mismo objeto, otros elementos así. Entonces, capaz que cuando uno quiere modificar algo, se tiene que dar cuenta rápidamente que hay una relación. Claramente, lo importante es siempre entrar a la familia, ver la fórmula y saber si tiene una relación un objeto con otro. Pero se nos presentan estas sutilezas que son bienvenidas para trabajar, ¿no? Y pasando un segundito al último, bueno, al último casi aspecto, para que no quede, voy a entrar al archivo de arquitectura, este de acá, por aquí me sirve, es que en la parte de gestionar, en la parte de vínculos, ¿sí? Ahí se me fue otra ventana, acá está. Fíjense que yo tengo ahora, más allá que esto también fue una mejora de anterior, que podemos como filtrar, acá aparecen los modelos de coordinación, ¿sí? Dentro de los modelos de coordinación aparece obviamente a dónde se encuentran alojados. Estos eran los IFC que estábamos viendo hace un rato y demás. ¿Cuál es la historia? Bueno, también vemos formatos importados, porque nosotros cuando gestionamos vínculos son elementos que fueron colocados justamente desde la ficha insertar y fueron con vincular, no con importar, porque importar significa que lo queremos colocar dentro del software, que quede nada más plasmado, por ejemplo, en una vista determinada o en todo el proyecto, pero es un elemento que queda estático en ese lugar y por ahí simplemente para borrarlo o tenemos que usar algunos add-in automatización o borrar la vista donde se encontraba y así se iba, ¿no? Pero no podíamos gestionarlo mucho. Ahora ya directamente con gestionar los vínculos lo vamos a poder ir viendo y tomar alguna decisión que sería eliminarlos, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, acá está muy bueno poder verlo, el tema de cada objeto que se nos van a ir presentando son unas opciones que son bastante interesantes, ¿no? Ahora, el último dato, el de coordinación, para que tengan en cuenta, que estábamos viendo hace un rato en la vista 3D, es que como se puede colocar por coordenadas compartidas, porque es lo que vendría bien para este proyecto que coincida en el lugar que corresponde, em, dependiendo de las coordenadas donde se ubique, puede tener un error gráfico y se empiezan como a todos estos objetos a destruir un poco. Así que tengan en cuenta que por más que su posicionamiento esté dentro del cerca del origen de Revit, eh, hay cuestiones que todavía se están mejorando. Así que el modelo de coordinación seguramente cada vez más va a tener más opciones. La idea acá es que nosotros usemos distintos software, podamos insertar información y que la podamos visualizar y tomar decisiones, ¿no? Viene para ese lado. Pero bueno, vamos a ir leyendo un poquito las preguntas. Así, pero no sé si alguien más levantó la mano antes de leer las preguntas. Y no hay manos levantadas, con lo Bien, cual procedemos a la revisión del módulo. bien, ahí, bueno, voy arrancando en orden. Dice, bueno, Jonathan, sí, le paso por aprovechar una manito. Si quieres hablar, Jonathan, habría que. A ver. Ya Hola, puede hola. hablar. Ahí sí, creo que sí ya puede. A Hola, ¿qué ver. tal? ¿Qué tal, Eh, Jonathan? Hola, Jonathan. gusto otra vez de verte. Ya he sido alumno tuyo en varios cursos y foros. Eh, Siempre interesante lo que muestras. Muchas de las preguntas ahí son mías. Yo soy muy Ah, bien. preguntón. Y pues justo conforme fuiste avanzando, me gustaría ver primero, en temas estructurales, ver si tú podrías decirme si algo mejoró
es el tema de la infraestructura. Es decir, aunque Revit no es una herramienta per se creada y diseñada para proyectos de infraestructura, bien ahora en Latinoamérica es muy usada para eso, puentes, túneles. Sí, Eh, sí, yo. y es complicado, es una maestría hacer infraestructura en Revit. Y quisiera saber si ha mejorado algo la manera en que se modela geométricamente, temas de puentes, temas de familias, porque por ahí hicieron algunos intentos de clasificar familias de infraestructura, pero la realidad es que se quedó ahí, ¿no? No sé si habrá algo de mejoras en eso. Y pues con relación a todo eso, lo que implica, ¿no? Modelado, acero de refuerzo y todas estas condiciones. Esa era mi primera pregunta, lo enfocado a esto. Y lo otro que tocaste que me pareció muy interesante fue lo de cableado, que el tema de la cuantificación del cableado, que siempre es un tema de codificar la canalización y hacer por ahí fórmulas de canalización por tipo de conductos y es un tema que siempre está separado del cableado mismo y cuantificarlo es complicado. No sé si también con esto que mostraste hay algo que mejore esta condición o lo agilice el tema de la cuantificación. Muchas gracias y gracias por la Perfecto. presentación buenísima. No, muchas gracias, Jonathan, por estar presente. Bien, bueno, en cuestiones de herramientas, bueno, justamente de infraestructura, a mí me ha tocado justamente modelar algunos elementos. Quería ver si podía abrir uno, justamente una represa. Vamos a esperar a ver si puedo llegar a abrirla. Pero bueno, mientras dejo ahí en Rey porque es el 24 el que lo tengo que abrir. Pero la realidad que para el tema de modelado, primero que nada, yo lo que fui testeando en los comportamientos de geometría, no hay nada nuevo. Lo que sí siempre está en la estrategia de cómo se modelan los objetos, prácticamente viene por ahí. El tema es que claramente cuando estamos trabajando con elementos mucho más complejos como la infraestructura, medio como que no podemos escapar de las fichas de masa. Las masas terminan siendo paramétricas, ¿no? No masas así porque sí, sino masas paramétricas, terminan siendo nuestro aliado porque tienen justamente un componente que las familias por defecto no tienen, que es el punto. No tienen la lógica del punto. Entonces, las masas tienen los puntos como de referencia, entonces nosotros podemos hacer elementos justamente de infraestructura, que justamente un puente, bueno, justamente cualquier tipo de elemento lineal, vial y demás requiere esos puntos. Entonces, aunque no es fundamentalmente una herramienta para eso, nos tenemos que ir aliando de esos submundos que son las masas para poder llevarlo a cabo, ¿no? Yo en los años que siempre voy probando cosas, es como que uno tiene sus trucos para algunas cosas, entonces siempre los pruebo para ver. No he llegado a probar algunos trucos que yo vengo haciendo con la 26 para ver en ese aspecto con las masas, no con los sólidos, porque los sólidos sí los estuve probando, pero con las masas para ver si algunas situaciones que eran como una anomalía se resolvían. Pero como es verdad que yo hace muchos años lo uso, lo que he experimentado a lo largo de los años es que hay cosas que yo sé que en un Revit 2009 lo podía hacer, ¿eh? Y ya no lo puedo hacer en una versión 2012 y así. Hay cosas que también se me las fueron quitando y uno siempre queda como en la mente, esto se podía hacer y ahora ya no lo deja, ¿no? O sea, no tiene ese comportamiento o se le ve limitado un poquito más, ¿no? Así que en ese aspecto siempre vamos a tener que ir ampliando nosotros nuestros conocimientos en los elementos más conceptuales, ¿no? Que parece medio raro que tenemos que hacer con algo que se llama conceptual, algo que prácticamente tiene un impacto muy grande y es justamente la infraestructura, pero bueno, son las herramientas que tenemos, ¿no? Y en la parte de electricidad estoy así haciendo muy manual, porque nosotros tenemos que ir tocando los cables, ir especificando cuántos cables van y demás, y más allá de ese dato, cuando veíamos ahí hace un ratito el tema de editar el recorrido del circuito, eso nos está mostrando longitudes establecidas, que por ejemplo, si vos tenés algún elemento, acá estaba todo ortogonal, esa es la trampa, ¿no? En el que yo tenía ahí que edité el circuito, pero lo que va a tomar en algunos aspectos van a ser diagonales. Entonces, capaz que vos tenés un cable pensado de una forma y va a tomar una diagonal para armar la conexión que vos quisieras hacer y demás, entonces te va cambiando un poquito el esquema y no es la realidad. Y a su vez el cable, cuando lo hacemos en ejecución, tenemos que dejar, obviamente hago con las manos un largo establecido, que bueno, acá el tecnicismo, acá se llama testigo, que es un cable que permite que la persona después pueda conectar el artefacto, ¿no? Entonces,
esos son también datos que tenemos que ir incluyendo en una tabla para tener unos coeficientes e ir acercándonos un poquito a justamente esa cantidad. Pero bueno, es un elemento que a veces tiene un impacto porque el costo no es cualquiera el cable, pero bueno, nos requiere mucho tiempo de análisis y comparación. La comparación, ¿cuál sería? Hacer un proyecto, cortejar lo que vamos modelando nosotros, los coeficientes que colocamos de esa longitud, multiplicarlo por 2 o por 3 o lo que fuera, para ver qué tan aproximado estamos cuando hacemos la compra de materiales, ¿no? Y eso requiere obviamente un estudio justamente con los que lo van a ejecutar. Porque si el que lo ejecuta te dice, sí, compré 5 rollos y fueron 20 o fueron 3 o lo que fuera, se te hace bastante difícil, ¿no? Pero bueno, para mencionarlo un poquito. Mientras voy a esperar si puedo llegar a abrir el de infraestructura. Si es que me abre, mientras vamos resolviendo algunas otras dudas. Pero cualquier cosa, Jonathan, vamos viendo. Vengo, denme un segundito mientras hago el artilugio, ir viendo si lo localizo al archivo. Denme un segundito, así veo si lo puedo llegar a abrir. Mientras leo la pregunta de Juan Luis, dice, ¿esta función de muros por habitación funciona en suelos, techos? Claro, nosotros, cuando nosotros lo aplicamos, la herramienta es para colocar los muros. Los techos, a usar los techos automáticos va a adaptarse a los muros, así que hay cosas como que no necesitamos tanto. Pero bueno, sí tenemos que chequear acá, vamos a hacer como la prueba en un suelo. Vamos a ir viendo que tenemos la prioridad, perdón, y la función. Eso lo vamos a tener. Lo que sí la herramienta esa que veíamos hace un ratito es para usar justamente el perímetro de la habitación para construir los muros. Después lo otro ya lo tendríamos ya de antes, digamos. Víctor dice, al colocar muros por habitación es posible cuantificar acabados por habitación, ya que posiblemente está ligada a la habitación. Bueno, en tema que las habitaciones, ¿sí? Eh, recordemos, por ejemplo, una familia, ¿no? La familia, cuando nosotros editamos una familia, tiene algo que se llama punto de cálculo de habitación, ¿sí? Que es este elemento que respeta para dónde pertenece, ¿no? Entonces, nosotros lo que podemos hacer, voy a ver un poquito el archivo, voy al cuarto piso, es que, bueno, los muros, acá, los muros no tienen justamente para qué pertenece, ¿no? Para qué lado pertenece. Porque la habitación para cómo se va a reducir. O sea, cuando nosotros colocamos los elementos, ¿no? del perímetro, la habitación se va a reducir. Yo voy a ir al VG porque los tenía apagados. Hice el ejemplo de apagar las capas que no son, ¿ven? Estas no son de núcleo. Así que las prendo de nuevo porque las apagué recién. Pero bueno, lo importante es que la habitación, digamos, que está colocada acá, también se va a ver afectada y se va a reducir. Así que hay formas de nosotros de traerlo y saber específicamente por relaciones a qué habitación pertenece. Pero también hay temas que nosotros tenemos las tablas de planificación de habitaciones, por ejemplo. Entonces, también cuando hacemos las habitaciones, el recurso que a veces usábamos para sacar unas cuantificaciones muy generales es hacer tablas de planificación, estas de habitación, pero de claves, y poder ir poniendo los acabados a que pertenecen, ¿no? Y con unos datos de la información propia de la habitación, extraer y cuantificar, pero no hay que estar relacionado con los muros de verdad o con los otros objetos, ¿no? Simplemente utilizando esta opción para, sabiendo obviamente el acabado del techo, que le podríamos poner un determinado, más la habitación, que sí te da la superficie, va sacando relaciones. Pero bueno, digamos, esto es medio como ya de muchas versiones anteriores, ¿no? Víctor, ya no es necesario tener capas dentro del núcleo, es posible tener módulos exclusivos. Exactamente, Víctor. Exactamente. Eso es lo bueno. Así que eso me parece muy, muy, muy interesante a destacar, ¿sí? Porque antes teníamos que, para que sea una idea, no quiero robarles mucho tiempo, sé que están conectados y demás, pero el tema es que antes teníamos que usar artilugios como, por ejemplo, convertir esto a piezas, ¿no? Y las piezas como tienen un dato interesante, ¿no? Acá voy a ir seleccionando alguna de los elementos, ¿no? Acá la pieza tenía justamente una construcción, acabado, por ejemplo, ¿ven? Esta otra tiene que se llama núcleo. Entonces yo con un filtro gráfico por piezas podía apagar las capas, porque como no podía hacerlo por núcleo, de alguna forma podía llegar a apagar los acabados y quedándome con los muros portantes, para decirlo. Pero bueno, la idea es que ahora yo no tengo que convertir piezas, crear un filtro, apagar una cosa por otra, sino que ya directamente con usar una propiedad que ya estaba antes,
por simplemente que me hayan dado la posibilidad de sacarlo del núcleo, nos da un beneficio, ¿no? Eduardo dice, la herramienta alinea, digamos, las regiones de recorte, eje, ya normalmente arreglo rejillas. Estás hablando, Eduardo, de alinear como las guías. ¿Estabas hablando de los planos? ¿Hablando de los planos cuando estamos alineando? O... Porque eso lo seguimos teniendo igual, ¿eh? Lo seguimos teniendo. Lo que va a cambiar... eh, perfecto. No hay problema. Eso lo seguimos teniendo, ¿sí? Lo que son las rejillas guías, pero las podrías usar nada más superficiales, porque con la posición ya viene muy sobrado, ¿no? Acuérdense que tenemos las posiciones guardadas. Cristian, el canal, sí, ahí se los paso. Se llama Revit Ideas. Lo pueden buscar, es un foro. Se los voy a pasar el link. Es de Autodesk, claramente, donde ustedes se loguean y pueden, lo voy a poner en el chat general para que lo tengan ahí. Y ahí justamente van a ver todas las ideas que muchos usuarios van publicando. Hugo dice, análisis energético, en especial etapas iniciales del proyecto. Dos preguntas. Mejoras específicas en la implementación de redes, llamado atención, análisis energético y sostenibilidad. Bueno, en la parte de sostenibilidad hubo temas del tema de, justamente, de análisis de carbón. Entonces, se está mejorando, obviamente, el comportamiento. Pero este año, yo ya había publicado la noticia de que están cambiando, obviamente, los modelos de información. Así que yo tengo en LinkedIn publicado, no me recuerdo las fechas, pero han hecho cambios donde nosotros subíamos el modelo, obviamente para hacer todo el análisis energético, y ahora ya lo va a estar manejando otra plataforma, ¿no? También todo está ligado, o sea, cambian servicios, pero si vos tienes un proyecto que estabas trabajando, vas a tener que cambiarlo. Yo estoy buscando ahí la publicación que yo hice bueno, hace unos meses, como para alertar, ¿no? Que hay cambios que a veces te avisa, obviamente, la plataforma, pero hay que tener mucho presente eso, ¿no? De que por ahí estamos trabajando con un flujo de trabajo, subiendo a Insight para hacer los cálculos y después ya de un día al otro ya no funciona esa herramienta y hay que usar otra. Pero tendría que localizar la publicación. Acá está. Voy a hacer un recorte de pantalla para no ver todo mi LinkedIn, porque no tiene sentido. Voy a hacer un recorte simplemente y espero que se vea el recorte de la pantalla. De nuevo, solo acá. Sí, fue hace 3 meses esto publicado. Pero bueno, acá había puesto, ¿no? Que va a utilizarse ahora lo que es fíjense, van a ser reemplazados por lo de que es Carbon Analysis, ¿no? Entonces, bueno, ahí en julio, todavía estamos a tiempo para tener acceso y ya después, bueno, lo que es octubre ya no se van a poder recuperar los modelos. Así que si estás trabajando vos, seguramente ya lo habrás experimentado. Pero bueno, la cuestión de acá, de cuando se ven estos tipos de mejora, siempre va a convenir, digamos, ver las publicaciones oficiales que tiene Autodesk, porque cuando hacen cambios de este estilo, hay que analizarlo, no es tan fácil tomar una iniciativa, ¿no? Y siempre hay cosas que estamos acostumbrados a ver que cuando nos quitan bueno, la posibilidad de utilizarlo, nos quejamos un poco y bueno, vamos viendo cómo va surgiendo todo, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlo presente que van haciendo muchos cambios justamente, ¿no? Diego dice, ¿el cableado eléctrico se puede modelar o es solo una representación 2D en un plano? Bueno, Diego, es una representación 2D, el arco del plano, pero lo que es el circuito, como lo estamos viendo en uno de los modelos, en 3D se va a ver como que la longitud del circuito. Entonces vos lo podés editar para que sea un poquito más largo. Pero el cable no se modelaría. Eh, Siempre tenemos ganas de hacerlo, de hacer un tubito muy finito, pero el modelo pesaría muchísimo. No nos quedaría tiempo para nada, simplemente dibujaríamos cables. Jonathan dice, ¿es un rumor que se va a incluir la IA en esta versión de Revit o es falso? Bueno, se está trabajando y se van a estar publicando dentro de 11 días. Va a haber unos webinars sobre la inteligencia artificial, así que hay que estar atento. Es en global, pero ya se está incluyendo en la parte de Autodesk Construction Cloud para facilitar tareas. Así que eso no creo que tenga impedimento para aplicarse, ¿sí?
Pero bueno, hay muchas add-ins, como por ejemplo la de esta de muro que estuvimos viendo hoy de habitación. Hay add-in que te creaba gracias a la habitación esto hace años. Y ahora ya como que por ahí alguien que creó una aplicación como esa ya no tiene rentabilidad por culpa de que, bueno, Autodesk lo incluyó, ¿no? Así que hay cosas bueno, hay que tenerlas muy presentes, ¿no? Pero se va a incluir. No puedo garantizar, porque yo no estoy dentro del departamento, obviamente, de implementación del software, pero estoy seguro que en muy breve vamos a estar viendo la implementación. Hay add-ins de otros terceros que ya lo están incluyendo, ¿no? Vos ponés, quiero que se alineen los objetos, ponés cotas para todos los lugares determinados y le ponen las indicaciones y se ejecutan. Y bueno, que lo incluya Autodesk, creo que tiene su lógica y bueno, creo que apuntan a todo eso. Adrián dice, ¿hay una posibilidad de etiquetar el camino de los cables por las bandejas eléctricas? No, son elementos independientes ahí, lamentablemente. No es como las tuberías, ¿no? Que tienen la tubería y el sistema. Acá la bandeja o el tubo están independientes de lo que pase alrededor. Así que para el sistema son dos elementos separados, ¿no? Así que bueno, ahí hay que tenerlo en cuenta. Hugo, perfecto. Y Erika dice, en el caso de los muros con acabados, ¿cómo se soluciona el tema en el marco de la puerta o ventana? Bueno, muy buena esa pregunta. Fíjense, bueno, esta familia tiene acá unos modificadores primero para absorber esa situación, ¿no? Porque acá yo puedo llevarlo hasta acá. Entonces, primero el marco ya está tomando hasta dónde debe llegar, ¿no? Así que podríamos decir que al tener una familia paramétrica con parámetros de ejemplar para controlar justamente el espesor, nos viene bien. Y por último, ¿qué vendría a ser como una solución clave en este aspecto? Bueno, nosotros cuando tenemos un muro, está relacionado al otro muro, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tenemos herramientas. Si yo selecciono, por ejemplo, una herramienta como cortar, fíjense, acá estoy cortando un muro con otro, quiero repetir el paso un segundito con ustedes. Esto es cortar, ¿no? Yo puedo cortar esto, operación número 1. La otra, vamos a seleccionarlo, es unir, ¿sí? Que yo puedo unir dos objetos. Y cuando se transfiere la unión, como el anfitrión, que en este caso la puerta estaba colocada en este muro, transfiere y va a cortar, ¿no? En este caso, ya el muro se va a ver cortado. Entonces, hay veces que vamos a necesitar cortar por una superposición, por ahí una envolvente, con algo estructural. Necesitamos que una piel o sea, consuma la otra, y en otro aspecto, unir. Y cuando unimos, ya nos transfiere el vacío que tiene las puertas, se lo transfiere el otro, ¿sí? Así que bueno, creo que con eso casi que estamos con todo. Fue muy bueno. Me encanta que hayan preguntado varios aspectos, así que eso da muy buen uso al evento. No sé, Marco Antonio, si quieres comentar algo. Bueno, lo primero darte un aplauso. Imagino que no se oye el aplauso de las ciento y mucho personas que han estado conectadas con escasísimas salidas y entradas en la sesión, con lo cual creo que tienes que estar más que orgulloso de haber convocado en un plazo de tiempo, además muy breve, porque hay que tener en cuenta que hay algo bastante razonable, y es que hay ciertas cosas que no se pueden decir hasta que Autodesk las dice. Y claro, Autodesk las dijo ayer, lo cual evidentemente nosotros no podíamos decir que íbamos a hacer esto, aunque tuviésemos información privilegiada hasta escasas horas antes de tenerlo ya publicado. Con lo cual, el haber podido ayudar al menos a 150 personas en directo, más todas las personas que lo vean en el futuro en diferido, pues la verdad es que creo que es para que estés orgulloso. Y además, como todo el mundo sabe, efectivamente, eres un excelente instructor, y a las pruebas me remito. Yo quisiera decir básicamente tres cosas antes de que cerremos, si es que no hay alguna otra pregunta por parte de los asistentes. Lo primero es concluir con noticias de David, porque comenzábamos la sesión, mm, vamos a decir, excusándonos, ¿no? Porque David no podía compartir esta sesión contigo y conmigo por esa intervención quirúrgica a la que tenía que ser sometido. Me consta que ya ha salido de quirófano y que ha salido todo bien. Como le queda mucha guerra que dar, pues me imagino que tendrá que tirar con unas muletas durante unas semanas, y en breve le veremos pues dando caña como acostumbra. Eso lo primero, porque seguro que hay gente que le conoce personalmente conectado en este momento, y es bueno que sepáis que está razonablemente bien.
después de haber salido del quirófano. Lo segundo, recordar a todos los que os habéis conectado en esta sesión dentro de Zoom, por supuesto, porque obviamente es, digamos, son de quienes tenemos datos, quien nos esté viendo a través de YouTube, LinkedIn o lo que sea, evidentemente son anónimos. Entonces, a quienes estáis conectados en Zoom, repito, como he dicho al principio, que en próximas vamos a dejarlo en horas, no sé si serán horas o días, y por supuesto, pues no depende de nosotros, pues en cuanto esté rehabilitado, por así decirlo, esa actualización que están haciendo del sistema de evaluación, recibiréis una comunicación por nuestra parte que básicamente os va a invitar a conectaros con una determinada página en la que habrá una encuesta de valoración asociada a Juan Francisco Ángel como instructor autorizado de Autodesk, y una vez rellenada esa encuesta o esa toma de datos, se generará automáticamente contra vuestro correo electrónico una acreditación oficial de Autodesk por haber asistido probablemente al que ha sido el primer curso de actualización a Revit 2026 que se imparte en todo el planeta. Me da igual el idioma, pero como concepto de curso, de realmente compartir un espacio con personas que pueden intervenir, preguntar y demás, probablemente seamos pioneros en ese asunto. Y luego, en tercer y último lugar, y más allá de dar las gracias por habernos acompañado durante todo este rato, recordaros que las próximas semanas para Boutique son de intensa actividad. Hay cosas que ya tenemos publicadas el próximo día 9, aunque ahí tiene que tener todo el protagonismo David y espero que su salud se lo permita. Haremos la presentación pública del Basket Tech Summit de este año 2025. Y haremos una sesión de este tipo. Hay además un protagonismo, es decir, hay, más allá de presentar el evento, tendrá lugar una presentación de un caso real de uno de los participantes en el evento, de uno de los patrocinadores en el evento, que además es de origen argentino como tú, Juan, que es de Boyansi, con lo cual Boyansi estará por allí en esa sesión del día 9. De todo lo que os estoy comentando, evidentemente, son sesiones que requieren un registro, pero que son totalmente gratuitas. A finales de mes, también junto a David, porque esto es un proyecto conjunto entre Boutique y Berriland, haremos la presentación de un nuevo Master BIM para todo lo que tiene que ver con la gestión de información en entornos públicos y privados. Es decir, es algo bastante inédito y novedoso. Además, es un programa que ha conllevado un montón de trabajo porque se va a establecer su hipotética realización en muy diferentes roles, es decir, habrá como 6 o 7 roles distintos porque no todo el mundo necesita saber lo mismo de todo lo que tiene que ver con BIM, ISO 19650, etcétera. Y luego, aunque no esté publicado, os adelanto que vecinos tuyos, Juan, concretamente de Chile, todavía no voy a decir mucho, pero vecinos tuyos harán una sesión la primera semana de mayo. Yo creo que la tendremos publicada dentro de una semana. Calculo que la próxima semana estará publicada y será una sesión sumamente interesante, precisamente vinculado con lo último de lo que has hablado, que es toda la parte de inteligencia artificial dentro de estos entornos en los que estamos trabajando. Y no es humo, os aseguro que es una sesión con fondo, con realidad de todo lo que tiene que ver con la aplicación de IA en estos entornos. No creo que tardemos más de 3 o 4 días en publicarlo en la parte de eventos y bienvenido sea si queréis inscribiros. Probablemente en cualquier caso os llegue algún tipo de comunicación para invitaros a dicha sesión de la primera semana de mayo. Y habrá alguna otra, pero bueno, me quedo con esas 3 que son las más inmediatas y seguramente que compartimos de nuevo tiempo con todos o con parte de los que habéis estado compartiendo esa sesión con Juan y conmigo. No sé si hay más intervenciones en el chat. Excelente, Juan, como siempre, por supuesto. Agenda con todas las actividades programadas, sesión. Vale, perfecto. Bueno, pues un placer, la verdad. Espero que os hayamos podido ayudar. Me parece que es difícil en menos tiempo hacer algo más útil y mejor hecho por parte de Juan, que evidentemente yo ya sabía que precisamente por eso es una de las personas que más responsabilidad tiene en los posgrados de Boutique, pero creo que, como digo, es difícil hacer algo, se me antoja, más útil en menos tiempo. Que os vaya muy bien, que le saquéis todo el partido a aquellos que migréis a esta nueva versión, pues ya, porque ya está disponible, y a vuestra entera disposición en el futuro para lo que
desde Madrid podamos ser útiles a toda la comunidad hispanohablante. Y gracias a Excelente. todos. Muchas gracias a todos. Mira, parece Les que sí que agradezco la hay, participación. sí que hay una última pregunta, Juan, de Ah, Said, que dice: respecto al tema oscuro, veo que aún hay ventanas que siguen apareciendo con tema claro, aunque cuando el tema oscuro está activado, ¿es así realmente o será algún error en mi tarjeta de vídeo? bien, Eduardo, sí, hay subopciones que siguen estando, se te van a ver en fondo blanco. Así que, pero sí están haciendo cambios. Así que creo que cada vez más van a ir cambiando. Pero sí, hay veces que hacemos una operación o, por ejemplo, podríamos probar rápidamente una conocida con el tema de las piezas de fabricación. Por ejemplo, esta ya se ve en gris, ¿ven? O sea, no toma el fondo en negro. Así que más allá que la configuremos y demás. Eh, Acá, bueno, colocaré lo que fuera, pero van a ver que yo tengo el fondo blanco nada más, no es que esto tiene que ser en blanco. Así que hay un par de herramientas, Eduardo, que van a ir apareciendo todavía y se van a ir viendo todavía con ese fondo blanco y aparecerán arriba. Así que, pero sí tenés que tener en cuenta la tarjeta de video, actualizarla, porque sí, los drivers pueden afectar también en algún pequeño rendimiento, pero esto todavía está perdurando. Perfecto, pues así concluimos. Mil gracias, Juan, por tu tiempo en esta sesión. Un saludo a todos los que se han conectado y nos vemos en la próxima estación, como quien dice. Excelente. Va por David. Feliz día para todos. Gracias.